Bueno, el agradecimiento a la profesora Marina Pareille por invitarme a participar en esta celebración de los 100 años del maestro Alirio Díaz. Quiero expresarla de la siguiente manera, tres etapas. La primera etapa fue en el año 70, que comencé mis estudios de guitarra, y mi primer maestro se llamó Leovigildo Díaz, primer guitarrista andino que fue a estudiar a Europa. Estudió con Saiz de la Maza, el mismo maestro Alirio Díaz, y después aprovechaba los veranos para estudiar con Alirio Díaz en la Academia Chillana de Siena. También en Mérida, el maestro Alirio Díaz acostumbraba a venir a dar conciertos, invitado por la Universidad de los Andes, la Dirección de Cultura. Y bueno, fue un tiempo que yo aproveché desde muy jovencito de verlo tocar, ver sus ejecuciones, su maestría y esa facilidad que él tenía para conectar con el público. De esa etapa me acuerdo cuando el maestro tocaba y la gente se acercaba quizás bien cerquita y él no le importaba. Tocaba y la gente le estaba mirando las manos, los dedos, sentados en el suelo, estudiantes universitarios, también profesores que asistían al concierto, y era una concurrencia masiva. Y el maestro con aquella tranquilidad tocaba, y eso es lo que más me impresionaba. Por supuesto, ya desde jovencito escuchaba su repertorio que también veía con el maestro Leovigildo Díaz, que había sido su alumno en Europa. Luego yo me voy, en los años 80, me voy a estudiar a Caracas y entro a estudiar con el maestro Antonio Lauro, y también era muy frecuente las visitas que el maestro Alirio Díaz, cuando estaba de vacaciones, venía a saludar al maestro Lauro. Y bueno, era un tiempo que se aprovechaba de escucharlo muy de cerca, de sus anécdotas, de sus experiencias estudiando con el maestro Raúl Borges. Luego, en el año 82, el maestro Rafael Suárez organiza, voy a verlo acá, sí, organiza el primer encuentro nacional de guitarra, donde reúne al maestro Antonio Lauro, el maestro Rodrigo Riera y el maestro Alirio Díaz. Ese fue un encuentro inolvidable porque tuvimos una semana de conciertos, de clases magistrales y una oportunidad de que el maestro más de cerca aún nos escuchara, nos corrigiera nuestros problemas técnicos, nos enseñara la interpretación de la música. Aproveché muchísimo el conocimiento que el maestro tenía de la música española, de la música latinoamericana, y bueno, nos transmitía esa espontaneidad que les había dicho anteriormente y esa expresividad. Y bueno, no puedo quejarme de sus enseñanzas porque era muy humilde, muy accesible, y fue realmente muy especial. En esa oportunidad se hicieron conciertos de los alumnos y aprovechamos también de escuchar al maestro Rodrigo Riera y esos dúos que hacía con el maestro Alirio Díaz, de improvisaciones tremendas. Yo creo que de ese evento tengo este certificado que fue entregado a todos los participantes de ese encuentro nacional de guitarra. Luego yo me voy a los Estados Unidos y regreso en el año 96, pero ya en el 2003 se organiza un festival, el número 11, en el 2003, ¿sí? El festival número 11 ya no se llamaba Encuentro Nacional de Guitarra, sino Encuentro Internacional Antonio Lauro. En ese encuentro tuve
la gentileza del maestro Rafael Suárez de invitarme, y yo di un concierto junto con el maestro Roberto González, el desaparecido maestro Roberto, y fue un tiempo muy especial porque ahí estuvo también el maestro Barbosa Lima, recientemente fallecido, y otros grupos excelentes. El concierto de clausura se hizo con el cumpleaños del maestro y la partida de la torta y todos los guitarristas tocando, imagínense, para su cumpleaños número 80. Otra anécdota de ese tiempo del Encuentro Internacional Antonio Lauro fue que pudimos ver el regalo que le hizo el maestro John Williams al maestro Lirio Díaz de su grabación de música venezolana en honor al maestro Lirio Díaz. Ese disco ya es un clásico en la música de la guitarra y un clásico también en las grabaciones del maestro John Williams. Bueno, en ese evento, Carlos Bonel, el maestro Carlos Bonel, le entregó el disco de parte del maestro John Williams. Posteriormente se le dio el doctorado honoris causa al maestro en Carora. Ahí también tuvimos la oportunidad de estar. Eso fue en el año 2008. A ver, sí, eso fue en el año 2008. Ahí participé con el maestro Lorenzo Camejo, y aquí tengo, a ver, tengo una, aquí tengo una foto tocando con el maestro Lorenzo Camejo, el maestro Alirio Díaz, con su toga y su traje para recibir el diploma o el doctorado, y también aquí el maestro Lorenzo Camejo. Realmente el maestro Lirio Díaz nos ha dejado un legado a mi generación y a las generaciones posteriores de lo que él no solamente fue como guitarrista, sino como persona. Así que muchas gracias por este tiempo y espero volvernos a ver en otro evento donde podamos compartir todos los guitarristas venezolanos. Muchas gracias.